el día de hoy vamos a aprender cómo calcular la dosis de fármacos en pediatría. A ver, lo primero para calcular la dosis de fármacos en pediatría es saber el peso del paciente en kilogramos. Además del peso, debes saber la dosis del medicamento, que generalmente vienen en miligramos por kilo por dosis o miligramos por kilo por día. Y la presentación del medicamento. Recuerden que la presentación nos habla de la forma en la que viene el medicamento, ¿no? Y hay otras cosas importantes que uno debe saber. Una taza equivale a 250 mililitros. La mitad de la misma es 125 mililitros. Una cuarta es de 80 mililitros, como lo está viendo aquí. Y una tercera porción de la misma es 60 mililitros. Recordando bien que en una cucharada es 15 mililitros. Y ese 15 mililitros, si utilizamos una cucharadita nos va a dar 5 mililitros. Si hablo de cucharadita, hablo de la cucharadita de café, ¿no? O de té, 5 mililitros. Y como tú puedes apreciar aquí, 5 mililitros de una cucharadita de café, 3 de ellas nos va a dar 15 mililitros, como una cuchara grande, ¿no? Y esa cuchara grande también, o cucharada, 4 de ellas, entonces nos va a dar 60 mililitros, equivalente a una tercera porción de la taza. ¿Ve? Esas son cosas importantes porque a la hora de dar al paciente, o sea, al bebé, un medicamento ya calculado, hay que saber qué tipo de herramienta uno puede utilizar para reflejar la dosis adecuada. Entonces, vamos a empezar con algo importante, que es paracetamol, uno de los medicamentos más utilizados en pediatría. Un niño que tiene fiebre, tú tienes opciones, ¿ves? Puede ser suspensión, o puede ser en gotas, o puede ser en tabletas. Esas son las formas en las que viene el medicamento que se llama paracetamol o acetaminofén. Entonces vamos a empezar con un ejemplo típico, o sea, un primer ejemplo del mismo medicamento que paracetamol. En este caso utilizamos la suspensión, pero recordando bien que viene en tableta, suspensión y también gotas, ¿no? Y entonces la dosis pediátrica, recordando que hay que saber el peso del paciente, la presentación también del medicamento. Y entonces, si hablamos del peso de ese paciente, en un ejemplo que estamos poniendo aquí, el niño que viene con 10 kilos, y la dosis pediátrica de paracetamol, recordando bien que es de 10 o 15 miligramos por kilo por dosis. No es día, no es día, es por dosis. Recordando bien que la dosis generalmente es miligramos por kilo por dosis o miligramos por kilo por día. En este caso, el paracetamol es miligramos por kilo por dosis, 10-15 miligramos por kilo por dosis. Y esta dosis generalmente se le dan a cada 4 a 6 horas por vía oral. Y entonces, utilizando eso como un ejemplo, tenemos la suspensión. La suspensión es 120 miligramos por 5 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en ese 5 mililitros de dicho medicamento hay 120 miligramos de paracetamol, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a calcular esa suspensión de un niño que viene con fiebre, por ejemplo, que tiene 10 kilos? Entonces, utilizamos la fórmula, o sea, la dosis, ponemos la dosis ahí. La dosis 15 nosotros estamos utilizando aquí, ¿no? 15 es la dosis máxima. Hay la dosis mínima, hay la dosis máxima. Si cualquier de ellos lo puede utilizar, dependiendo de tu juicio médico. Entonces, 15 miligramos utilizamos como la dosis máxima, multiplicado por el peso del paciente, porque es lo que dice la dosis, 10-15 miligramos por kilo. Entonces el kilo de paciente es 10 kilogramos, disculpe. Entonces 15 miligramos multiplicado por el kilo por el kilo de paciente en kilogramos nos da 150. Eso es la dosis. ¿Ve? Pero recuerdan que estamos utilizando la suspensión como forma de presentación. Y recuerda que la suspensión viene en 120 miligramos, que es 5 mililitros. Entonces 120 a 5 mililitros, la dosis nuestra es 150. Ese 150, ¿cuántos mililitros nos va a dar? Y entonces tenemos X, porque no lo sabemos. Hacemos la regla de 3 y nos da como respuesta 6 mililitros. Esas 6 mililitros es la dosis
que vamos a dar a ese paciente cada 4 a 6 horas. Porque como lo dice aquí, dosis pediátrica, 15 miligramos por kilo por dosis, pero es la dosis que está aquí. Pero recordando que esa dosis generalmente se da cada 4 a 6 horas por vía oral. Si quieres utilizar la fórmula mucho más rápida, entonces tú usas esta que se llama peso multiplicado por la dosis del medicamento por la presentación invertida. ¿Cuál es la presentación de paracetamol en suspensión? Es 120 miligramos por 5 mililitros, ¿no? Entonces la presentación invertida de esa misma sería 5 mililitros por 120 miligramos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? El peso del paciente es 10. Multiplicado por la dosis. La dosis, ¿cuál es la dosis? Estamos utilizando la dosis máxima que es 15, ¿no? 15 miligramos. Multiplicado por la presentación invertida. ¿Cuál es la presentación? Es 125. En este caso, si es invertida, si la invertimos, sería 5, 120. Entonces ponemos 5 primero, la dividimos por 120, nos va a dar igual. Es una respuesta igual que la fórmula anterior que utilicemos, pero eso es mucho más rápido, ¿no? Ya. Ahora otro ejemplo típico sería paracetamol en gotas, porque recordando que el paracetamol puede venir en diferentes formas, o sea, tiene diferentes presentaciones. Entonces una de las presentaciones que vienen en gotas, como lo puede apreciar aquí, es 100 miligramos por 1 mililitro, ¿no? Y entonces 100 miligramos por 1 mililitro es como viene ese paracetamol en gotas, en forma de gota. El niño, vamos a utilizar un otro ejemplo de un niño que tiene 5 kilogramos y calculamos cuántas gotas le vamos a dar a ese niño. Niño de 5 kilogramos, ¿cómo vamos a hacer eso? Podemos utilizar la dosis mínima de paracetamol o la dosis máxima. La dosis mínima 10 miligramos. Y entonces la dosis mínima de 10 miligramos multiplicado, aquí estamos utilizando 10 multiplicado por el kilo del paciente. ¿Cuál es el kilo del paciente? Es 5 kilogramos. ¿Ok? Ese 5 kilogramos es el peso del niño. Eso nos va a dar, si lo multiplicamos, nos da 50 miligramos. Pero recuerden que ese 50 miligramos es lo que tenemos aquí, pero eso viene en gotas, ¿ve? Y la gota es 100 miligramos por 1 mililitro, a 1 mililitro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que 1 mililitro, míralo aquí, 1 mililitro contiene 100 miligramos del dicho medicamento. Entonces 100 miligramos igual a 100 mililitros, ¿no? Y esas 50, la respuesta que tuvimos aquí, a la hora después de multiplicar la dosis multiplicado por ¿quién? Por el peso del paciente, tuvimos 50, ¿no? Esas 50 equivale a ¿dónde? A X, porque no sabemos cuántos mililitros hay ahí en este 50 miligramos, ¿no? Entonces utilizamos la misma regla de 3. Utilizando la regla de 3 tenemos 0.5 mililitros. Ahora, recordando que esa respuesta está en mililitros, pero esa presentación está en gotas, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a tener la respuesta en gotas? Porque se debe dar en gotas, ¿no? Entonces, 1 mililitro, eso es de forma general, eso es algo fijo, ¿ve? Eso es una regla fija. Entonces, 1 mililitro igual a 20 gotas, ¿no? 1 mililitro, si equivale a 20 gotas, nuestra respuesta de 0.5 mililitros, ¿cuántas gotas nos da? Entonces, regla de 3 de nuevo. Si tenemos la regla de 3, si utilizamos la regla de 3, tenemos 10 gotas. Y esas 10 gotas se le vamos a dar al paciente cada 4 a 6 horas. Si quiere también, tú puedes utilizar la misma manera que utilizamos la forma rápida en el ejemplo anterior. Tú lo puedes utilizar aquí también. ¿Cuál es la fórmula cuál es la fórmula de la manera rápida de conseguir la respuesta o la dosis del medicamento? El kilo de paciente multiplicado por la dosis del medicamento multiplicado por la presentación multiplicado por la presentación invertida. La presentación invertida en este caso sería 1 mililitro por 100 miligramos, ¿ok? Y entonces 10 miligramos es la dosis mínima que estamos utilizando, multiplicado por el kilo de paciente, multiplicado por la presentación invertida de 1 mililitro dividido por 100
100 miligramos, que nos va a dar 0.5, es la misma 0.5 que utilizamos ahí.